El día amanecía bajo un cielo cubierto de nubes pesadas, como si la creación misma presintiera lo que estaba por suceder. En las afueras de Jerusalén, en una colina reseca conocida como el Gólgota, el ambiente era tenso, espeso, como si cada piedra del camino guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. Aquel lugar, usado tantas veces para ejecuciones, se preparaba para una más, aunque nadie lo sabía todavía, no era una jornada común. Era el día en que algo mucho más grande que Roma y que Jerusalén se pondría en marcha. Entre los soldados que custodiaban la zona, uno destacaba por su postura rígida y su mirada impenetrable. Su nombre era Longinos. Vestido con la armadura del imperio y con la lanza colgando de su costado, representaba la ley, el orden y la disciplina romana. Como centurión, su tarea no era cuestionar, sino obedecer. Era responsable de mantener el control, de imponer la voluntad del César sin vacilar. Y ese viernes, su misión era concreta: presidir y asegurar una crucifixión. El condenado, según los reportes, era un hombre llamado Jesús de Nazaret. Lo habían acusado de sedición, de proclamarse rey, y eso bastaba para que Roma dictara sentencia. A ojos del imperio era solo otro alborotador, un problema más que debía ser silenciado en la cruz. Para Longinos, se trataba simplemente de hacer cumplir un castigo. Su mirada no buscaba comprender, solo confirmar que el ejecutado no escapara a su destino. Pero aunque no lo sabía aún, ese día no iba a ser como los otros. No era solo un reo más, no era solo otra ejecución. En ese monte desolado, el centurión sería testigo de algo que escapaba a su entendimiento, algo que ninguna orden imperial podía controlar. Su lanza, que tantas veces había servido al castigo, sería el instrumento de una revelación. Y la muerte que debía asegurar sería, paradójicamente, el inicio de su propia transformación. Aquel viernes oscuro, entre el ruido de los martillos, los gritos de la multitud y el peso de la cruz, el corazón de un hombre endurecido por la guerra empezaría a romperse. Su historia, hasta entonces escrita en sangre ajena, tomaría un nuevo rumbo al encontrarse con aquel a quien debía hacer morir. Antes de aquel día, Longinos era un hombre moldeado por el acero y la obediencia. Su nombre circulaba entre las filas del ejército romano como el de un centurión eficaz, respetado y temido. Desde muy joven, había demostrado lo que Roma valoraba más en sus oficiales: control, estrategia, fuerza y una voluntad inquebrantable. Su ascenso no fue un regalo, sino el resultado de años de disciplina férrea, de combates en tierras lejanas, de decisiones tomadas con rapidez y sin lugar para la duda. Como centurión, Longinos comandaba a más de un centenar de hombres. Su vida se regía por códigos estrictos. Su lealtad no estaba en discusión. Sus emociones, si alguna vez las tuvo, habían sido enterradas bajo la armadura que vestía a diario. Para él, los hombres eran números, y las sentencias, actos mecánicos. No importaba quién era el condenado ni qué decía. La ley era la ley. La cruz era solo un final inevitable. Su corazón se había endurecido con el tiempo. Había visto la muerte tantas veces que ya no le causaba impresión. Ejecutar era tan habitual como comer o dormir. Había supervisado decenas de castigos públicos, azotes, crucifixiones, decapitaciones. Para Longinos, el dolor ajeno era parte del engranaje de control del que él mismo era una pieza clave. Nunca dudaba, nunca temblaba. Si el Senado o un gobernador dictaban una orden, él la cumplía. Y sin embargo, algo comenzó a quebrarse dentro de él ese día. No fue inmediato. No fue un relámpago ni una voz desde el cielo. Fue algo más sutil y más devastador. Fue una mirada. Fue un silencio. Fue el rostro de un hombre que, pese a estar atado, golpeado y desfigurado, no reflejaba odio ni rencor. Longinos no lo comprendía, pero no podía apartar la vista. Él, que había sido forjado en la violencia y la obediencia, se encontraba ahora frente a algo que no podía medir ni controlar. Por primera vez, su lanza ya no era suficiente para imponer orden en su interior. Algo invisible y poderoso comenzaba a abrirse paso en su alma. No lo sabía aún, pero aquel que debía morir ante sus ojos no era como los demás, y su presencia lo desarmaba sin tocarlo. Longinos, el ejecutor, comenzaba sin querer a convertirse en testigo. Mientras la ciudad dormía, un grupo de hombres armados irrumpió entre los árboles,
guiados por uno de los cercanos a Jesús. No llegaron con gritos ni espadas levantadas, sino con un gesto silencioso que traicionaba más que 1000 palabras: un beso. Aquel hombre llamado Judas entregó a su maestro por unas monedas, y con ello puso en marcha la cadena de dolor que seguiría. Jesús fue arrestado sin resistencia. Lo arrastraron en la noche ante el consejo religioso, donde fue acusado de blasfemia por decir que era el Hijo de Dios. Los sacerdotes no podían matarlo por sí mismos, así que al amanecer lo llevaron ante la única figura con autoridad para dictar sentencia de muerte, el gobernador romano Poncio Pilato. Pilato lo observó con atención. No era un criminal común. Había en él una serenidad que descolocaba. Le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con pocas palabras: Tú lo has dicho. El gobernador no encontraba en él culpa alguna. Mientras la multitud lo acusaba, Jesús permanecía en silencio. No se defendía, no buscaba escapar. Esa calma desconcertaba a Pilato. Su esposa, turbada por sueños inquietantes, le envió un mensaje: No te involucres con ese hombre justo. Algo extraño hay en él. Pero la presión crecía. Era costumbre liberar a un prisionero en la Pascua. Pilato creyó que ofrecer al pueblo elegir entre Jesús y un criminal llamado Barrabás sería su salida. Pero los líderes religiosos habían sembrado el odio. El pueblo, incitado, eligió al asesino. ¿Y qué haré con Jesús?, preguntó Pilato. «¡Crucifícalo!», gritaron con furia. Pilato, vencido por la presión, se lavó las manos frente a todos. «Yo no soy responsable de su sangre», dijo. «Allá ustedes». Y así, Jesús fue entregado a los soldados. Fue entonces cuando comenzó el tormento físico. Lo despojaron de sus ropas y lo ataron con fuerza a una columna. El látigo romano descendió una y otra vez sobre su espalda. Cada golpe abría la piel, pero Jesús no gritaba, no suplicaba, no maldecía. Los soldados, en su cruel entretenimiento, trenzaron una corona de espinas y la hundieron sobre su cabeza. Se burlaron de él, vistiéndolo con un manto púrpura y colocándole un palo como cetro. «¡Salve, rey de los judíos!», decían mientras lo golpeaban en la cabeza y lo escupían. Longinos estaba presente como siempre, vigilando, pero esta vez no participaba. Observaba con un silencio que no entendía. Había visto muchos castigos, pero ninguno como ese. Había en ese hombre una dignidad que no se quebraba. Cuando el castigo cesó, lo desvistieron del manto, le pusieron de nuevo sus ropas y le colocaron sobre los hombros una cruz pesada y rugosa. La orden estaba dada. La ejecución debía llevarse a cabo. El camino al Gólgota comenzó. Jesús, agotado y herido, avanzaba entre empujones y gritos. Las calles estaban llenas. Algunos lo escupían, otros lo insultaban, pero también había quienes lo miraban con compasión. Entre ellos estaba su madre, María, que luchaba por acercarse. Juan, el discípulo amado, la ayudaba a abrirse paso. Jesús cayó por primera vez. La cruz, pesada y áspera, lo aplastó contra el suelo. Lo azotaron para que se levantara. Y lo hizo. María logró verlo justo cuando volvió a caer por segunda vez. Esta vez ella no se contuvo. Corrió a su lado, se arrodilló junto a él y con el alma rota le susurró: «Estoy aquí». Jesús levantó su rostro, cubierto de sangre y polvo, y con voz serena le dijo: «Madre, estoy haciendo nuevas todas las cosas». Pero su cuerpo ya no respondía. Volvió a caer. Longinos, observando todo desde cerca, notó que ya no podía continuar. Detuvo a un hombre que venía del campo, Simón de Cirene, y le ordenó cargar la cruz. Jesús levantó la mirada hacia Simón y, aunque exhausto, sus ojos le transmitieron agradecimiento. Mientras la procesión avanzaba, las mujeres de Jerusalén lloraban. Jesús, apenas sostenido, se volvió hacia ellas y les dijo con ternura: «No lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Longinos escuchó esas palabras y sintió, sin saber por qué, que algo se removía dentro de él. ¿Quién era este hombre que, al borde de la muerte, pensaba en el dolor de los demás? El Gólgota estaba cerca. El sol, aunque aún visible, parecía ocultarse tras las nubes más oscuras del año. El aire se hacía más denso, y el centurión Longinos, que había sido testigo de tantas muertes, comenzaba a comprender que esta no sería una más. El Gólgota era una colina árida, silenciosa, marcada por la huella de tantas muertes. Allí,
Entre piedras polvorientas y ecos de antiguos lamentos, 3 maderos esperaban erguidos. Cuando el cortejo llegó, los soldados comenzaron su trabajo. Todo estaba dispuesto. Los clavos, los martillos, las sogas, las órdenes. Era un procedimiento conocido, repetido muchas veces. Pero había algo en el ambiente, una densidad invisible, como si el universo contuviera el aliento. Jesús no forcejeó, no gritó, no maldijo. Extendió los brazos sin resistencia, como quien se entrega por voluntad propia. 2 soldados lo sostuvieron, otro alzó el martillo. El golpe seco del metal atravesando carne y madera rompió el silencio. Algunos en la multitud se estremecieron, otros aún se burlaban. A su lado, 2 hombres también serían crucificados. Uno lo insultaba, exigiendo que los salvara si realmente era quien decía ser. El otro, con el cuerpo quebrado pero el alma despierta, dijo: «Nosotros merecemos esto, pero él no ha hecho nada malo». Luego volvió el rostro hacia Jesús y susurró: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Y Jesús, con voz débil pero firme, respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Longinos, firme en su puesto, escuchaba. Había presenciado muchas muertes, pero jamás una como esta. Aquel hombre hablaba de perdón, de consuelo, de eternidad, incluso mientras colgaba de una cruz. Pasaban las horas. El sol, alto en el cielo, comenzó a perder su fuerza. Sin explicación aparente, una oscuridad cubrió toda la tierra. Era mediodía, pero el día se volvió noche. Las voces se apagaron, incluso los soldados dejaron de hablar. El cielo se volvía más negro con cada minuto. El viento soplaba con una carga pesada, como si la naturaleza misma llorara en silencio. Desde lo alto del madero, Jesús pronunció palabras que dejaron helados a quienes lo oyeron. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Longinos sintió un golpe en el pecho, no por la fuerza, sino por el peso de esas palabras. Perdón, a sus verdugos, a los que lo habían azotado, a los que lo habían clavado, a él. Un trueno retumbó a lo lejos. La tierra comenzó a vibrar. Piedras rodaban cuesta abajo. Grietas se abrían entre los caminos. Los templos temblaban. En lo alto de Jerusalén, el velo del santuario, aquel que separaba lo sagrado de lo profano, se rasgó de arriba a abajo. Algo profundo, algo que escapaba al control humano, se había quebrado en ese momento. A los pies de la cruz, María se mantenía en pie, sostenida por Juan. La mirada de Jesús, aún desde la cruz, encontró la de su madre. «Mujer, ahí tienes a tu hijo», le dijo. Luego miró a Juan. «Y ahí tienes a tu madre». El cuerpo de Jesús comenzaba a ceder. La respiración se volvía más lenta, los latidos más espaciados. Y entonces, en un último acto de entrega, gritó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, inclinó la cabeza y murió. En ese instante la tierra tembló con furia. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. El cielo parecía desgarrarse con un lamento invisible. Aquellos que antes se burlaban, ahora se golpeaban el pecho. El terror les había arrebatado el juicio. Muchos huían, otros simplemente no podían moverse. Y en medio de ese caos, entre escombros, polvo y viento, Longinos cayó de rodillas. Sus ojos, acostumbrados a la muerte, no podían apartarse del cuerpo colgado ante él. Sus labios se abrieron, casi sin querer, y con la voz temblorosa, dijo lo que nadie esperaba oír de un soldado del imperio. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. No fue una frase aprendida. No fue un acto político. Fue un grito del alma. El centurión, aquel que debía certificar la muerte de un condenado, se había convertido en el primer gentil en reconocer públicamente al Cristo crucificado. En ese instante, Longinos ya no era el mismo. Su deber había terminado, pero su verdadera historia apenas comenzaba. La muerte había llegado, pero el deber aún no se había cumplido del todo. Según las costumbres religiosas del pueblo judío, los cuerpos no debían permanecer colgados en el día de reposo. Y como el sábado se acercaba, fueron a pedir a Pilato que ordenara romper las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. Pilato accedió, y la orden cayó sobre Longinos. Los soldados ejecutaron la orden sin vacilar. Se acercaron a los 2 hombres colgados junto a Jesús y con fuerza quebraron sus piernas. Los gritos de dolor se mezclaron con los lamentos de la multitud. Pero cuando llegaron a Jesús,
notaron que ya no respiraba. Aún así, era necesario confirmar legalmente la muerte. Longinos, con años de experiencia, sabía cómo hacerlo. Se acercó a la cruz, tomó su lanza y con un movimiento limpio y preciso, la hundió en el costado del hombre crucificado. En ese instante brotaron dos cosas, sangre y agua. Los que estaban allí lo vieron, y el discípulo Juan, testigo de ese momento, lo escribiría más tarde con solemnidad, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. No era una simple herida, era el cumplimiento de una profecía antigua. Mirarán al que traspasaron. Longinos no comprendió el simbolismo en ese instante, pero sintió algo inexplicable. La sangre corría por la lanza y, según cuenta la tradición, una gota cayó sobre su rostro. Durante años había padecido de una dolencia en los ojos. Su vista era borrosa, imperfecta, pero al recibir esa mezcla sagrada de sangre y agua, su visión se aclaró. Y no solo vio con los ojos del cuerpo, sino también con los del alma. Allí, al pie de la cruz, comprendió. No había ejecutado a un simple rebelde, no había perforado el cuerpo de un blasfemo, había tocado con su arma al Hijo de Dios, y ahora su interior temblaba como nunca antes. Durante los días siguientes, Longinos ya no pudo vivir como antes. Las imágenes del Gólgota no lo abandonaban. Las palabras de Jesús, su mirada, su entrega, su perdón, todo lo perseguía, como una llama que no se apagaba. El hombre endurecido por el deber militar y las órdenes imperiales ya no encontraba descanso en los cuarteles ni sentido en su espada. El uniforme comenzó a pesarle como nunca. La autoridad que había defendido sin cuestionamientos se volvió hueca. Las órdenes de Roma sonaban vacías frente a la verdad que había presenciado, y entonces, sin estridencias, tomó una decisión radical. Renunció, se quitó el casco, colgó su armadura, devolvió la lanza, y con los pies descalzos y el corazón expuesto, se alejó del campamento romano. Abandonó el ejército más poderoso de la tierra para unirse a un reino invisible, gobernado por aquel que había muerto sin defenderse, y que sin embargo lo había transformado para siempre. Longinos buscó a los discípulos, quiso aprender de ellos, escuchar cada palabra, cada recuerdo del maestro. Se convirtió en uno de los suyos. Ya no era el centurión de hierro. Ahora era un hombre marcado por la cruz, que caminaba con otros testigos del milagro, compartiendo su historia no con orgullo, sino con reverencia. Porque él, de todos los presentes, había estado más cerca del cuerpo herido de Jesús, y esa cercanía lo había salvado. Tras dejar atrás la lanza, la armadura y los mandatos de Roma, Longinos emprendió un nuevo camino. Ya no caminaba con soldados, sino con pescadores, mujeres valientes y hombres perseguidos que creían que aquel crucificado era más que un maestro, era el Hijo de Dios resucitado. Nadie le pidió que se quedara, nadie lo forzó a seguir. Lo que había presenciado lo empujaba a hablar, a contar lo que sus propios ojos habían visto, lo que su propia lanza había tocado. Durante años, viajó por tierras lejanas. Las crónicas más antiguas lo ubican en regiones como Capadocia y Cesarea, en lo que hoy es Turquía. Allí hablaba en plazas, mercados y caminos polvorientos. No predicaba desde libros ni doctrinas. Su fuerza era otra, la autoridad del testigo. «Yo lo vi morir», decía con voz firme, «y en su muerte encontré vida». No necesitaba adornos, no citaba pergaminos. Cada palabra suya tenía el peso de la experiencia. El centurión que un día clavó la lanza, ahora levantaba la cruz como estandarte de redención. Aquel que un día representó el poder del imperio más temido del mundo, se transformó en mensajero de un reino invisible que se extendía de corazón en corazón. Su mensaje tocaba el alma, porque no hablaba de teorías, sino de transformación, y muchos al escucharlo creían. Su sola presencia era un recordatorio de que incluso el verdugo podía ser redimido, que no importaba cuán endurecido estuviera el corazón, si era alcanzado por la gracia. Pero Roma no toleraba desviaciones. El imperio que lo había formado como soldado ahora lo observaba con recelo. Para ellos, Longinos era un traidor. Ya no obedecía al César, sino a un rey invisible. No hablaba de orden ni de conquista, sino de misericordia, perdón y amor. Su mensaje desafiaba la lógica imperial, y por eso fue arrestado. Lo interrogaron, lo presionaron, le ofrecieron libertad a cambio de silencio.
Solo debía negar que Jesús era el Hijo de Dios. Solo debía retractarse, callar, fingir que su conversión había sido un error. Pero Longinos, con la serenidad de quien ya no temía a la muerte, se mantuvo firme. He visto con mis propios ojos. No puedo negarlo. Y así fue condenado. Lo llevaron fuera de la ciudad. Una colina desierta lo recibió como otrora al Cristo que había visto morir. Allí, con la mirada al cielo, Longinos fue decapitado.